¿Qué tal, mis queridos hermanos de Católicos en Serio? Les saludo con mucho gusto. Vamos a abrir este espacio para responder a las preguntas de todos nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros este conocimiento de los seminarios que venimos ofreciendo de unos meses a la fecha. Hoy vamos a responder a 7 preguntas que ustedes nos han hecho. Yo las reformulé un poco, pero sin perder la esencia de cómo nos las han preguntado. ¿De acuerdo? Vamos a la primera pregunta. Alguien nos preguntó, algunos médicos afirman que el síndrome de Down es debido a un accidente de la naturaleza por una alteración en un cromosoma de más. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto, mis queridos hermanos. Ustedes saben que el problema, por ponerle problema, pero este fenómeno del síndrome de Down es una alteración genética en el cromosoma número 21. De tal manera que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ustedes lo saben, 23 cromosomas que aporta papá, 23 cromosomas que aporta mamá, y justamente en el par número 21 hay una modificación, una alteración. En lugar de 2 cromosomas se colocan 3. Por eso se conoce más en el ámbito genético al problema o al síndrome de Down, se le conoce como trisomía 21. ¿Por qué? Porque se habla de 3 cromosomas en lugar donde tendrían que ser 2. Pero esto que dijeron los médicos, esto así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde profundizar más en el tema de la posibilidad de que surja la materia a partir de la nada? Bueno, aquí yo quiero decirles, mis hermanos, para los que estuvieron en el seminario, como bien lo explicamos, la nada es nada, porque la nada carece de cualquier tipo de propiedad. De tal manera que de la nada no puede surgir nada porque es nada, ¿sí? Entonces ahí de repente nos preguntan que en dónde se puede más profundizar en este tema. Pues sería perder tu tiempo en quererte explicar el origen de la materia a partir de la nada. Mejor sería dedicar más, el conocer más el origen de la materia a partir de lo que explicamos ahí, a partir de la ciencia, a partir de la filosofía, a partir de la teología. No perdamos nuestro tiempo, mis hermanos, en querer encontrarle una explicación a lo absurdo, ¿sí? Cuando alguien afirma que existe la nada, estamos hablando de un absurdo. Ahora bien, cuando estudiemos filosofía en nuestro diplomado, y concretamente que veamos la metafísica, ustedes se podrán dar cuenta que filosóficamente hablando, metafísicamente hablando, sí podemos hablar de la nada. E incluso a nivel teológico podemos hablar de la nada. Filosóficamente hablando, pues ven, la nada sería el no ser, que en su tiempo ustedes lo entenderán. Y a nivel teológico podemos hablar de la nada como ese paso de la no creación a la creación, que esto solamente lo puede dar un ser creador. El ser creador puede partir de la ausencia de todo para poder crear, en este caso, la materia. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos, la nada es nada y de la nada no puede surgir absolutamente nada. ¿De acuerdo? Tercer pregunta, ¿cómo explicar el dicho de que todo pasa por alguna razón? Bueno, todo tiene una explicación, como diríamos nosotros desde una filosofía, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, todo tiene un principio de razón suficiente. Entonces, todo lo que ustedes ven alrededor de nosotros tiene un principio de razón suficiente, es decir, un principio explicativo que nos puede decir el qué, por qué y el para qué, como ya vimos estas 3 preguntas en nuestro seminario. El hombre siempre se va a preguntar sobre el ser de las cosas, qué, por qué y para qué. Entonces, cuando nos preguntan que si todo pasa por alguna razón, científicamente te va a explicar por qué pasaron las cosas con el fenómeno de causa y efecto, ¿no?
Si lo vemos en un nivel ya más trascendente, como a nivel teológico, por supuesto que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Todo lo que le acontece en la vida del ser humano está contemplado por Dios y está en un momento dado permitido por Dios para un fin. Y los fines de Dios siempre serán buenos, serán puros, serán santos, serán perfectos. ¿De acuerdo? Bien, la cuarta pregunta: ¿cómo explicar desde la teología la vida en la Tierra previo al periodo glaciar, donde se constata la existencia de la especie Homo, y la glaciar ya, es decir, el periodo glaciar, donde ya se conoce la especie de Homo sapiens? ¿En qué momento en estos periodos se ajusta la creación de Adán y de Eva? Miren, mis hermanos, para los que estuvieron viendo con detenimiento la exposición que yo les hice en el seminario sobre cómo se fue creando la materia, digamos, cómo se fue formando este universo a partir del Big Bang, cómo se fue formando, digamos, todas estas constelaciones, todo este sistema de estrellas, de planetas, el sistema solar y demás. Pudimos ver que hay todo un proceso evolutivo tanto para esta materia como para el proceso evolutivo de la aparición de la vida. Ya cuando hablamos de los procesos o la parte evolutiva de en qué periodos apareció el ser humano, bueno, aquí para la persona que nos preguntó, que se conoce que en la preglaciar ya existía la especie de Homo y luego ya en la glaciar se habla del Homo sapiens. Recordemos lo que yo les expliqué sobre la evolución del ser humano a partir de una especie de mono. Eso no existe, no existen los saltos cualitativos en las especies. No podemos hablar de que hubo la especie Homo y luego podemos hablar de la especie Homo sapiens. La especie humana siempre ha sido especie humana. La evolución del pensamiento, como bien lo explicamos en el seminario, es lo que hasta el día de hoy no tiene explicación por la ciencia. La ciencia no puede explicar en qué momento se dio el salto cualitativo de un ser que no pensaba y de pronto comenzó a tener raciocinio. Eso no se explica de manera evolutiva, ¿de acuerdo? Así es de que estos periodos de cuándo pudo haber aparecido el ser humano en esta etapa preglaciar o la glaciar, bueno, nosotros afirmamos desde la teología también que el principio evolutivo, por supuesto que lo aprobamos nosotros, pero no podemos hablar de la evolución creativa. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Afirmamos la creación evolutiva, pero no podemos afirmar la evolución creativa. La evolución no crea nada. La creación sí se hizo porque el Señor así lo escogió, Dios creador lo escogió de manera evolutiva, ¿sí? Entonces estos periodos en los que se puede presentar la aparición del hombre es compleja. La ciencia no puede definirnos cuándo y cómo apareció el pensamiento humano. Bueno, no nos ha podido ni definir ni siquiera cuándo apareció la primer célula viviente. Imagínense ustedes ya cuando nos metemos al tema del ser humano. Y en este periodo, ¿cómo acomodamos el tema de Adán y de Eva? Bueno, volvemos al mismo tema. No podemos nosotros ajustar esta creación de Adán y de Eva a estos periodos que aparentemente la ciencia no los ha definido. Ya lo vimos nosotros que desde el punto de vista bíblico, Dios tuvo el acto creativo a través de periodos, pero no podemos definir nosotros concretamente en qué periodo Dios creó a Adán y Eva. Este tema se va a ahondar mucho cuando hablemos de la antropología teológica en nuestro diplomado que tendremos a partir de marzo. Ahí vamos a ahondar mucho en el tema de Adán y de Eva sobre esta parte creacional de ellos. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo responder? Bueno, esto ya fue como muy particular, una señora que nos dijo, ¿cómo responder a mi hijo cuando le quise exponer este tema de la imposibilidad de que surja la materia a partir de la nada? Bueno, él respondió que hay que tener en cuenta las distintas dimensiones. Bueno, si no hay nada antes del Big Bang
no había tiempo y no había materia. Una propiedad de la materia es el tiempo. Si no hay materia, no hay tiempo y no hay espacio. ¿De qué dimensiones nos está hablando esta persona? ¿Sí? Si él dice, no hay que ver las dimensiones. Oye, pero antes de que existiera este Big Bang o esta materia que nosotros conocemos, ¿qué había antes? No podemos hablar de dimensiones, porque no había dimensiones de espacio-tiempo, si me doy a entender. Por eso hay que tener muy claro, hay muchas doctrinas muy extrañas que aparecen sobre todo en el bachillerato, profesores que quieren explicar estas cuestiones cósmicas o esta cosmología a partir de teorías que quieren forzar a que se pueda acomodar. Bueno, si nosotros hemos afirmado, y eso lo dice la misma ciencia, que antes de ese Big Bang no había tiempo y no había materia, eso lo dice la ciencia, no había ni tiempo ni había materia, y el tiempo, y tampoco había espacio, y el tiempo y el espacio son dimensiones en donde está la materia, no había las dimensiones, ni de espacio, ni de tiempo. ¿De acuerdo? La pregunta número 6, ahondar en el tema de que fuimos creados a imagen y semejanza. Bueno, obviamente, como ustedes lo saben, se trata de un seminario. Yo no podía explayarme en el tema de imagen y semejanza. Eso lo vamos a ver en el tratado de antropología teológica. Pero hoy quiero decirles a grandes rasgos qué es esto de imagen y semejanza. Imagen es esta huella, por llamarle así, que Dios nos colocó en el momento en que nos crea a nosotros, porque nos va a diferenciar de los demás seres. Somos imagen de Dios. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De acuerdo? Entonces la imagen es como una marca que Dios nos puso y estamos divinizados. Estamos apartados, estamos consagrados a Dios y estamos por encima de la creación, de cualquier otro ser. Eso de semejanza ya es una tarea de nosotros. Imagen es una impronta, una huella que Dios ya nos colocó a cada uno de nosotros. La semejanza es una tarea tuya y mía. Tenemos que irnos asemejando, perfeccionando. Nos vamos a ir asemejando. Ya como cristianos podemos hablar de esta semejanza en Cristo. Estamos hechos los cristianos ¿para qué? Para irnos configurando con Cristo como modelo perfecto. Esto es cuando hablamos de imagen y semejanza, para que no lo olviden. Y como les vuelvo a repetir, cuando estemos nosotros estudiando ya propiamente el tratado de antropología teológica, ahondaremos en este tema de imagen y semejanza desde la patrística, en la Sagrada Escritura, en fin, se profundizará en este tema. Y finalmente la séptima pregunta, se escucha hoy de coaching, que ya es un tema muy popular, y que usan el PNL, la programación neurolingüística, para afirmar que somos creadores a través de lo que pensamos y decimos. Y ellos utilizan una frase, dice esta persona, si lo crees, lo creas. Bueno, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un idealismo profundo. El idealismo no va a partir de la realidad. El idealismo parte de la idea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te dicen que a través de la programación neurolingüística lo que tú crees lo vas a crear, pues ustedes se pueden dar cuenta que esto se vuelve un absurdo. Yo creo que yo voy en 5 minutos a tener 20 centímetros más en mi estatura. Lo creo. ¿Se va a crear esto? No. Es como un juego ideológico mental, ¿sí? Ya por ahí en alguna ocasión yo les hablé del gran secreto, que fue un boom, ¿no? Y era un idealismo así, que te decían, si tú lo visualizas y si tú lo crees, eso va a ser, eso es un idealismo, es un idealismo. Se trata de que seamos realistas, solamente la realidad parte de lo que es verdad, lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no somos creadores. Recuerden que el único creador es Dios, porque el creador
Es una capacidad que tiene un ser para hacer pasar del no ser al ser, de la nada a que haya algo. Y eso solamente lo puede hacer un Dios creador. Ya lo vimos nosotros en el seminario. El hombre no puede crear absolutamente nada. El hombre descubre cosas, pero no puede crear absolutamente nada. Y menos con este tipo de principios como de que si lo crees, lo creas. No, no basta creer para que se crean las cosas. No es así, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos temas se irán profundizando una vez más, les vuelvo a repetir, cuando abordemos ya nuestra psicología católica y concretamente en estos tratados de filosofía y de metafísica. Estas y muchas más preguntas van surgiendo y qué bueno que nos hacen llegar. Estaremos respondiéndolas en el próximo y último seminario que estaremos ofreciendo a todos ustedes. No se olviden, mis hermanos, que como nos dice nuestro Señor, que es maestro y modelo de nuestra vida, el reino de los cielos es algo que se conquista y solo los violentos la consiguen.